Es un placer estar aquí con ustedes para presentar un recorrido por la evolución de la psicología desde sus inicios hasta la consolidación como una disciplina esencial en la comprensión del comportamiento humano y la mejora de nuestra calidad de vida. Somos el grupo conformado por Jamie Alejandra Leal Pardo, Giovanni Gil Solarza, Gigi Lorena Montealegre Ramírez y mi persona, Juliana Ramírez Valencia. Esperamos que esta experiencia sea enriquecedora y despierte su interés por los fundamentos, aplicaciones y perspectivas que hacen de la psicología una disciplina fascinante y multidimensional. Comencemos con los primeros psicólogos de la psicología aplicada y sus aportes. Eh, la identificación de los desarrollos científicos de la psicología en el siglo XX. Tenemos a Lichtme Widmer, que su aporte inició la psicología clínica y aplicó el diagnóstico y tratamiento psicológico en problemas de aprendizaje y comportamiento. Tenemos a Alfred Binet, que desarrolló junto con Theodore Simon la primera prueba de inteligencia. Su aporte principal fue la prueba, por supuesto, Binet-Simon, que estableció las bases para las futuras pruebas psicométricas y de coeficiente intelectual. También tenemos a Hugo Munsterberg, que introdujo la psicología en la industria y el derecho. Su aporte creó la psicología industrial y forense, ayudando a establecer los métodos para la eficiencia laboral y el testimonio en tribunales. También tenemos a Lillian y Frank Gilbert, que fueron pioneros en la psicología industrial y ergonomía. Su aporte fue una mejora en los procesos industriales y estudios sobre cómo las condiciones laborales influyen en el bienestar de los trabajadores. Como fundamentos teóricos del estructuralismo, tenemos como concepto general el enfoque del análisis estructural de la mente, dividiendo la conciencia en comportamientos básicos. Como sus principales representantes está Edward Titchener, que fue discípulo de Wundt, fundador del estructuralismo en Estados Unidos, que defendió la introspección como método principal para estudiar los componentes mentales. Sus elementos de estudio fueron las sensaciones, que son componentes básicos de la percepción, las imágenes, que son representaciones mentales de experiencias, y los sentimientos, que son aspectos emocionales de la conciencia. Su método fue el uso de la introspección rigurosa, criticado porque era subjetivo, y su limitación fue que no podía estudiar temas como el aprendizaje o el desarrollo humano. Y como fundamentos teóricos del funcionalismo, tenemos como concepto general el enfoque en las funciones adaptativas de la mente y del comportamiento para responder al entorno. Sus principales representantes fueron William James, que fue padre del funcionalismo en los Estados Unidos, y John Dewey, que aplicó el funcionalismo a la educación proponiendo métodos activos de aprendizaje. Sus principios y metodología fueron el estudio de cómo los procesos mentales ayudan a los individuos a adaptarse a su entorno, y sus métodos fueron observacionales y también experimentales en situaciones prácticas. Su impacto y aplicación fue una mayor adaptabilidad en la vida diaria y la educación, y también la influencia en el desarrollo de la psicología educativa y de la conducta. Bueno, mi aporte es sobre los teóricos de la primera mitad del siglo XX. Entonces, venimos viendo en el psicoanálisis a Sigmund Freud, tal vez el padre de esta práctica, que introduce el concepto de inconsciente, el modelo estructural de la mente, ello, yo, el superyo. Las técnicas son el análisis de sueños, asociaciones libres, interpretación de resistencias, y el impacto fue el desarrollo de la psicoterapia y exploración del inconsciente. Tal vez es un tipo salido de los tiempos porque trabajó desde antes de inicios del siglo XX ya en estas teorías. En el conductismo encontramos a John B. Watson, que rechaza la introspección, enfatiza el estudio de comportamientos observables, el condicionamiento clásico, influenciado por Pavlov, de estímulo y respuesta, enfoque de modificación de la conducta a través del esfuerzo. De refuerzo, qué pena. En la Gestalt encontramos varios investigadores, varios científicos de inicio que son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kolfer, que hablan del enfoque en la percepción como una experiencia de totalidad, principios de organización perceptual, figura, fondo, proximidad o semejanza, y el aporte fue la comprensión de cómo el cerebro organiza la información visual y mejora la psicología cognitiva. Tal vez son unos impactos súper importantes de la psicología para el siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. Tal vez las guerras fueron lo que más impactó en el siglo XX a toda la humanidad. Entonces, en el contexto histórico, los psicólogos son llamados a colaborar en el ejército y desarrollan las pruebas psicológicas para la selección de soldados y el diagnóstico de traumas. Yo creo que ahí es donde viene como toda esta industria de la guerra y todo lo que trajo consigo y todos los avances y todo lo que sucedió ahí en adelante. Entre los aportes importantes está la creación de pruebas de inteligencia y actitudes para la selección, intervenciones en estrés y resiliencia, que más adelante se trasladaron al ámbito clínico. Y luego hablamos de la psicología de la posguerra. El impacto de la guerra yo creo que es lo más terrible que nos puede pasar a los seres humanos y creo que nosotros en Colombia ya lo hemos vivido todos. Entonces habla del enfoque de la rehabilitación de veteranos de guerra, investigación en el estrés postraumático y su tratamiento. Seguimos hablando de las escuelas psicológicas de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el conductismo radical de B.F. Skinner habla del condicionamiento operante, el comportamiento que se modela por refuerzos y castigos, y la aplicación en terapias de modificación de conductas en educación y salud mental. El humanismo, abordado por Abraham Maslow y Carl Rogers, habla del enfoque en el potencial humano y la autoactualización. Y Maslow habla de las necesidades. Rogers habla de la terapia centrada en el cliente. Y el aporte que hacen ellos es la introducción de la empatía y la aceptación de la práctica clínica. Tal vez la práctica humanista, para mí, que es el impacto más grande, porque en sí, después de vivir una guerra, las guerras mundiales, creo que nos enfocamos más en los seres humanos. El cognitivismo habla Jean Piaget y George Miller. Para mí, Jean Piaget es el gran pedagogo que ha existido y creo que el modelo es muy, muy interesante. Y habla de los procesamientos de la información y las estructuras mentales que guían el aprendizaje. Piaget habla de las etapas del desarrollo cognitivo y Miller de la capacidad de la memoria a corto plazo, de 7 más o menos 2. Y el impacto de la formación de la psicología cognitiva como disciplina y el aporte que hacen a la educación. Este es mi aporte. Principales planteamientos teóricos de la segunda mitad del siglo XX. Psicología posmoderna. Aparición de enfoques como la psicología transpersonal, que estudia experiencias humanas más allá del ego, incluyendo la espiritualidad. Enfoque en la psicología social crítica. Analiza cómo las estructuras sociales influyen en el bienestar psicológico y en la percepción de identidad. Psicología evolutiva. Influencias de la teoría de la evolución de Darwin en la comprensión de los comportamientos adaptativos. Impacto en estudios relacionados con la crianza, el desarrollo social y las estrategias de supervivencia. El conductismo radical de Skinner, el condicionamiento operante y moldeamiento de la conducta, la importancia de los refuerzos en la modificación de conducta. En el humanismo de Maslow y Rogers, Maslow, la teoría de la motivación, autoactualización como meta, y Rogers, la relación terapéutica como base de crecimiento y cambio positivo.
En el cognitivismo, procesamiento de la información, la mente como un sistema de procesamiento, aplicaciones en la educación y terapia cognitiva de Aaron Beck. En la evolución de la psicología como ciencia y disciplina aplicada, de la filosofía a la ciencia experimental, la psicología pasó de ser una rama de la filosofía a una ciencia experimental y empírica, enfocada en el estudio objetivo del comportamiento y los procesos mentales. Su impacto fue la adopción de métodos científicos y el surgimiento de laboratorios de psicología en la primera mitad del siglo XX, que marcaron el inicio de la psicología como una disciplina reconocida y autónoma. Evolución de la psicología como ciencia. De la filosofía a la ciencia experimental, la psicología pasó de ser una rama de la filosofía a una ciencia experimental y empírica que se enfoca en el estudio objetivo del comportamiento y los procesos mentales. Como le decíamos, el impacto fue la adopción de métodos científicos y surgimiento de laboratorios de psicología en la primera mitad del siglo XX, desarrollo de métodos y técnicas diversas, que fue la transición desde la introspección y el análisis subjetivo, estructuralismo y funcionalismo, a métodos basados en la observación objetiva, conductismo y el análisis de procesos internos, cognitivismo, que amplió el campo de estudios de la psicología. Su resultado fue la diversidad metodológica, que permitió que la psicología abordara una mayor variedad de fenómenos humanos, desde el aprendizaje y la percepción hasta la salud mental. A mí me corresponde crecimiento de la psicología aplicada en áreas prácticas, impacto social y necesidad de aplicación práctica. La psicología evolucionó de un enfoque puramente teórico a uno que busca aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en contextos sociales. Ejemplos: la psicología clínica, educativa, industrial y forense, que nacieron para dar respuesta a problemas sociales específicos, muestran el impacto práctico de la disciplina. Respuesta a situaciones críticas, guerras y demandas sociales. Las dos guerras mundiales impulsaron a los psicólogos a abordar problemas como el estrés, la selección de personal militar y los efectos de trauma y rehabilitación. Los eventos históricos mostraron la importancia de la psicología en la sociedad, consolidando su papel en la medicina, la justicia, la educación y la industria. Diversificación teórica y nueva perspectiva del ser humano. Aparición de escuelas diversas y perspectivas alternativas. El conductismo, el psicoanálisis, el humanismo y el cognitivismo presentaron distintas formas de entender la mente y el comportamiento. Impacto. La variedad de enfoques enriqueció el estudio de la psicología al ofrecer explicaciones complementarias sobre los factores biológicos, mentales, emocionales y sociales que afectan al ser humano. Cambio hacia una perspectiva integral del individuo. En la segunda mitad del siglo XX, con el humanismo y el cognitivismo, la psicología empieza a enfocarse no solo en patología, sino también en el desarrollo personal, el potencial humano y el bienestar. Conclusión: la psicología ya no solo estudia los problemas mentales, sino que también busca comprender y fomentar el crecimiento personal, la adaptación y la realización del potencial humano. Psicología en la vida contemporánea y su legado. Psicología en la vida cotidiana y el ámbito profesional. Hoy en día la psicología está presente en casi todos los aspectos de la vida moderna, desde la educación y la terapia hasta el trabajo y la publicidad. Impacto. La psicología aplicada se ha convertido en una herramienta esencial para mejorar el rendimiento, la salud y el bienestar en múltiples contextos y para resolver problemas humanos de manera efectiva. Legado del siglo XX, una ciencia multidisciplinaria. Gracias a los avances y la diversificación del siglo XX, la psicología se ha integrado a otras disciplinas como la neurociencia, la educación y la medicina. Conclusión final. La psicología es una disciplina multidimensional y adaptable que sigue evolucionando en respuesta a los cambios sociales, culturales y científicos, confirmando su relevancia y utilidad en la sociedad actual. Culminamos este recorrido por la fascinante evolución de la psicología, desde sus raíces filosóficas hasta su consolidación como una ciencia multidisciplinaria. A lo largo de esta presentación hemos explorado los fundamentos teóricos, las aplicaciones prácticas y los aportes de los grandes exponentes de esta disciplina. Queremos agradecer su atención e interés y los invitamos a continuar reflexionando sobre el papel crucial que la psicología desempeña en el entendimiento y mejora de la vida humana. Gracias.